Yo vivía aquí. Vivir en la calle es el peor estado de un ser humano. Abandonado, despreciado por todo y por todos. Vivía sin rumbo, sin dirección, como un perro que en cada mudanza se queda perdido. Es difícil olvidar. El peor dolor fue el abandono y el rechazo. Ni el frío de la madrugada supera el dolor del desprecio y el abandono. Me volví niño de la calle, siendo niño cuando mi mamá me corrió de la casa. Como si fuera un juguete, viejo y roto. Mi mamá estaba casada con un hombre y se involucró con otro. Cuando su marido me vio negro, él ya tenía otros hijos y no me aceptó. Mi mamá ya no pudo llevarme a su casa. A los 8 años de edad fui al centro de la ciudad y me mezclé entre los indigentes. Ahí comencé a luchar por mi supervivencia. La noche fría, la lluvia, durmiendo dentro de sacos de cemento, cajas de cartón. Me acostaba cerca de las bocas de las alcantarillas para calentarme por el frío, a pesar del mal olor. Subía a un vapor caliente y así me calentaba. Mi alimento lo sacaba de los cestos de basura, en las puertas de las cafeterías, de los restaurantes. Muchas veces me sacaban porque, sucio y apestoso, incomodaba a las personas que estaban comiendo. Me golpearon mucho. Personas conocidas, personas desconocidas, la policía. Mi vida era un sufrimiento tras otro. Y sin saber por qué, sin tener elección, no tuve otra opción. Mis esperanzas de vivir en familia llegaron a su fin cuando en mi adolescencia me arrestaron por un delito. La policía me llevó a la casa de mi mamá porque no quería que me golpearan más. Tocaron a la puerta. Cuando me vio, dijo que no me conocía. Y ahí para mí realmente se confirmó que mi mamá no quería saber nada de mí. Nací negro, pobre, abandonado en la basura, rechazado. Y pensé que mi vida era así, que iba a vivir y morir así. Usted debe estarse preguntando, ¿quién soy yo hoy? Soy empresario de éxito, perito en tránsito. Doy empleo a decenas de familias. Tengo esposa. Soy patrón, amigo, un hombre de éxito. Soy un vencedor. Ahora, mi mayor sueño es que todos alcancen lo que yo alcancé. Paz, alegría, dignidad y realización. Soy Claudio Soares, un ex niño de la calle que renació de las cenizas. ¿Quieres saber la razón? Yo soy la Universal.